No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos conceptos diferentes orillan por estas fechas en el imaginario de muchos. Uno es guerra y el otro es genocidio. Si bien la guerra y el genocidio tienen vasos comunicantes, no son lo mismo. Si uno se hace una primera imagen mental de las guerras, tiene que establecer un parámetro histórico que resignifica el mundo de las imágenes y la forma de pensar a las guerras, que es que ya, de un modo muy desgraciado, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, o sea, 1914, la población civil se involucra, ¿sí? Hay una campaña mediática para que la población civil salga a defender a su patria en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los sobrevivientes de esas contiendas van a quedar diezmados, enajenados, en muchos casos podríamos decir que inclusive, sobre todo por los aparatos de Estado, olvidados, los usan y los tiran. Y por otra parte, si pensamos en los genocidios, eso puede ser un componente también como parte constitutiva de los genocidios que traen las guerras. Los genocidios pueden llevarse a cabo fuera de lo que se conoce como las contiendas entre países, ¿sí? En una guerra se piensa en un cierto marco imaginario de paridad, la haya o no, ¿sí? Entonces ahí se pueden discutir qué es guerra, qué no es guerra. En el medio de todo esto, un tema que podemos empezar a abordar hoy y desarrollar también en otros programas, cada tema acá es para plantear disparadores, ¿sí? Para pensar cuáles son las posibilidades de la Cámara, ¿sí? Uno dirá, en principio, claro, hemos visto la guerra en gran medida, hemos visto el genocidio en gran medida a través de Hollywood, ¿sí? Mayoritariamente. Después hay otros países que se han ocupado del tema, ¿sí? Pero, digamos, la primera imagen que suele venir tradicionalmente es la del punto de vista de Hollywood, ¿sí? La cámara de Hollywood, el primer plano de Hollywood. De hecho, yo siempre hago una especie de broma, que no sé hasta qué punto es una broma, que es que en el cine norteamericano hay más excombatientes que gente, ¿sí? Si uno piensa en los protagonistas de muchas películas, y si es un excombatiente, es un excombatiente. Entonces hay una idea, tendencia a, por medio del conflicto expresado desde los primeros planos, justificar un montón de cuestiones que hacen a un cuerpo genocida. Más allá de las psicologías, tenemos que abrir el plano y pensar algo que el cine lo piensa en, se podría decir, si uno hace un mapeo general y somero del cine, en escasos momentos, que es la guerra como imagen. Digo, pero no la guerra como imagen hollywoodense, la guerra como imagen, la imagen mental de la guerra, ¿sí? Uno dice, la imagen mental es una cosa y la cámara es otra. No sé, porque es un recorte, pero hay cámaras que toman en cuenta a la guerra, al genocidio, como imagen susceptible de ser una imagen mental. Un registro no es un mero registro, el documentalismo no es un mero registro, el documentalismo es la búsqueda de un concepto, ¿sí? Hay documentalistas que son más conscientes de esto y documentalistas que no, ¿sí? Hay que separar realizadores de realizadores en este sentido, pero de algún modo lo que podemos decir es que hay un pensamiento de las cámaras en relación a las guerras y los genocidios. Entonces doy un paso más y a lo mejor meto una pata fuera del cine, como si saliéramos de la orilla, ¿sí? Como si saliéramos del mar y pisáramos la arena, y nos encontramos con una sustancia sumamente interesante, que son las corresponsalías de guerra, ¿sí? Un gran cuerpo que se mete ahí en el medio de la guerra y expresa
algo, ¿sí?, absolutamente inenarrable e impensable probablemente para quien, como muy bien lo describió Godard en una película maravillosa de él llamada Aquí en otro lugar, película del 76, la familia mirando la guerra por su televisor, ¿sí? Entonces, ese vínculo entre corresponsalía de guerra y público se establece y nosotros en Periferia del Cine nos vemos obligados en la relación de la necesidad, de una obligación que, digamos, la pensamos nosotros, en nuestro programa número 85 el día de hoy. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Pienso en voz alta. ¿Cómo se encuentra ese editorial con los acordes de Miles Davis? Es como pensar en que esos acordes de Miles Davis solo son dables en lo que quedó después de la batalla, ¿no? Ese paisaje después de la batalla, podríamos pensar, o después del genocidio. ¿Sí? Es interesante, creo yo, poder promover una diferenciación y una idea de integración entre ambas cuestiones, ¿no? Que son conceptos que traen aparejados conceptos de imagen, que traen aparejadas ideas expresadas a través de la imagen, ¿sí? Las corresponsalías de guerra son una sustancia que han utilizado directores como Harun Farocki, por ejemplo, gran director, imprescindible director, documentalista moderno, ya fallecido, que dejó mucha obra y texto escrito, mucho se consigue. Y Werner Herzog también, con sus ironías sobre la guerra, ¿sí? Pensando en películas como Señales de Vida, por ejemplo, o películas como Fata Morgana. Hay películas que son sumamente representativas de, podríamos decir, más allá de que nosotros tratamos de combatir, y son cineastas, me refiero a los que acabo de nombrar, sobre todo, que combaten la idea de representación, la combaten a rajatabla, ¿sí? O sea, lo que se presenta no vuelve a emular algo que ocurrió en la vida, ¿sí? En ese imaginario que es la vida inclusive, ¿no? Sino que la cámara siempre es otra cosa, el recorte ese luego traducido en una imagen editada es otra cosa, ¿sí? Más o menos editada, siempre es otra cosa. En tal sentido, digo, eso inenarrable, por inenarrable que decimos de el horror, sin embargo es transmisible. En ese sentido me encuentro con que uno de los invitados que hemos tenido acá en Periferias del Cine hace, podríamos decir, mes y pico, ¿sí? ¿Mes y pico más o menos? Un poquito más, ¿sí? 2 meses. 2, 3 meses. ¿3 meses hace que viniste? Sí, aproximadamente. Sí, sí. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Me encuentro en un diálogo con que la corresponsalía de guerra atravesó su vida sin haber sido él corresponsal de guerra, sino de haber conocido a uno fundamental, ¿sí? Que me dice él que todavía está vivo y que lo vamos a tratar de conseguir. ¿Vos crees que lo podremos conseguir? Sí, podemos
entender por dónde anda. Y Seguramente rastrearlo. La última vez rastrearlo. que me lo crucé, estaba viviendo en San Pablo, pero él es un ex camarógrafo, que se llama Roberto, y es un camarógrafo italiano. ¿Roberto qué? Roberto Pistarino. Ahí está, Roberto Pistarino. Fue mi gran maestro y mentor que me enseñó todos los trucos y me ayudó a dar los primeros pasos como camarógrafo y fotógrafo y bueno, y me ha enseñado cosas de la vida también, ¿no? Como mucha sabiduría él. Vamos a empezar a ensayar en Periferias del Cine, algo que ya arrancamos hoy, que es el invitado hablando de sí mismo. Previamente a la presentación. Muy bien. Y ahora completo. La voz cadenciosa que escucharon es la de Matías Musa, que ya lo tuvimos acá hablando de su película Nevada, aquel programa maravilloso en donde estuvimos charlando con un gran amigo también de la casa, que es Jorge Román, en ocasión de su libro Vivo el Cine, ¿sí? De haber sacado su libro sobre actuación Vivo el Cine, y Matías nos estuvo actualizando un poco sobre su película Nevada. Y bueno, en relación a Nevada hablamos bastante y hablamos después del programa y seguimos hablando hasta hoy. Y me entero que Matías está atravesado por esta instancia que yo para Periferia del Cine la vengo pensando, ¿sí? Y rumiando en relación a cómo podemos empezar a despuntar el vicio en relación a estas formas de la imagen, ¿sí? Entonces, Pistarino, ¿sí? Ya tenemos una primer boya como para empezar a pensar en el programa. ¿Qué fue, podríamos decir, Matías Musa, lo que de Pistarino pudiste reformular o repensar en relación a esos prejuicios o juicios previos, podemos decir así, acomodamos un poco el término noblemente, ¿sí? En ese sentido, de aquel joven realizador en ciernes que era, ¿sí? ¿Qué te reacomoda, ¿sí? En función de su mirada, ¿no? Porque yo quiero ir al trabajo de él, ¿sí? Sobre todo. Entonces me parece que vale la pena como brevemente explicar un poquito su recorrido primero. Por favor. De cómo él llegó a eso, ¿no? Él estudió en la Escuela de Documental de Londres, que es una escuela de cine, de documental, que la premisa de esta escuela era era editar en cámara, es filmar pensando ya en que el material quede editado en la cámara. Su maestro, un tal Bill que según Roberto, yo esto nunca lo pude chequear, pero según Roberto, del cual fue discípulo 10 años después de haber terminado la universidad, la escuela de cine, este tal Bill quien escribió 2 libros muy sencillos para camarógrafos, fue el responsable de preparar al 60% de los camarógrafos de guerra que fueron a Vietnam, que cubrieron la guerra de Vietnam. ¿De Bill podemos pensar algo? O sea, porque vamos primero a él, ¿no? Ya que claro, él es el que prepara a los camarógrafos de la guerra. Claro, yo no sé bien la historia de él. Lo más que la historia, digo los conceptos, pero, ¿no? Que maneja. Sí, él, lo que decía Bill yo leí estos libritos, son muy pequeños, son como un ABC para camarógrafos, que es cómo hay que filmar para contar una historia sin tener que pasar por una mesa de edición después. Entonces era... O sea, digo, con la menor edición posible. Exactamente. Era como un poco la premisa del... Concepto de plano secuencia permanente. No, permanente es imposible. ¿No? Porque justamente el material se filmaba en 16, en una guerra, por ejemplo. El camarógrafo iba, filmaba y así como venías, salía. O sea, no había mucho tiempo para editar, es lo que quedaba. O sea, quedaba sobre todo, bueno, y más en las guerras, Segunda Guerra sobre todo, que fue a donde se empezó a
a tener como más imágenes, más cantidades de imágenes y de Claro, filmaciones. porque el advenimiento de las imágenes en un contexto de guerra, en un contexto hostil, en un contexto donde todo el tiempo ese movimiento va variando, ¿qué tiempo para la edición tenés, no? Para el pegar una cosa con otra. Es muestro, No, sería esta la cuestión. Sí, aparte filmaban en 16 milímetros con cámara que pesaban, no sé, o sea, 20 kilos. No es joda. Y que no te tiemble el pulso, ¿no? Entonces, bueno, un poco la premisa de este tipo era eso. Y estos libritos él hablaba de una cosa, era que cómo hay que filmar una situación. Era establishing shot, cut in, cut out. Es como, bueno, establecer el lugar. Por favor, iba a decir traducir eso al oyente. Es como entrar, salir y cutaways. Es como detalles, imágenes de corte, detalle del que habla, por ejemplo, si alguien habla, y del que oye. Es como siempre contar la acción, ¿no? De cómo uno cuenta la acción con pocos planos para que se entienda lo que está pasando, la secuencia de la historia, lo que sea. Estás hablando de filmación, sí, no de fotografía. Y Roberto... Decís poco plano, poco desplazamiento de cámara. Claro, generalmente, por lo menos Roberto era siempre, viste, trípode, poco cámara en mano, a no ser que se justifique. Pero si podés usar trípode, siempre trípode, prolijo, largo, que se vea lo que está pasando y esperando la acción. Bien. Eso como fundamental, como 20 segundos mínimo, que se vea bien, no como ahora, viste, todo el mundo filman todo cámara en mano, que no se entiende nada, que no... Es como... Y lo que me decía él... Todos los usos interesantes de la cámara después se van envileciendo cuando empiezan a hacerse en forma serial y ya el concepto se pierde. Sí, o sin justificación, que podemos hablar mucho sobre eso, si querés después lo ahondamos al tema. Pero como para cerrar, lo que siempre me remarcaba Roberto, que me parecía como muy interesante, porque él me decía, pero vos qué querés hacer en la vida. No, yo quiero ser director de cine. Mira, el ABC es lo mismo, tanto para una película como para una serie, para una telenovela o para un informe, un noticiero, es lo mismo, o sea, para que se entienda la historia, es el establishing shot, el cut in, cut out, cutaways, hay una única forma de contar una historia, que es estableciendo el lugar y marcando la acción. Es eso al final lo que pasa en cualquier producto que tenga un lenguaje audiovisual, ¿no? Si uno lo piensa, ¿no? O sea, digo, qué interesante el trabajo de la inminencia del momento, ¿sí? Si uno lo piensa en contraposición a la planificación que amerita una película del tipo de película que sea, ¿no? Fuera de todo esto, fuera de toda esta concepción, es salir al toro todo el tiempo, sí, ¿no? Sí. Y él, por ejemplo, siempre me divertía. Él... no le gustaba ver muchas películas de cine, obviamente, un momento que amaba el cine, pero él como se devino en una especie de antificción. Es como él siempre me decía, mira, cuando yo lo acompañaba o le asistía en alguna filmación o algo, siempre me decía, si Truffaut estaría vivo, moriría con este plano. Él hubiera gastado mucha plata para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y si uno la busca, es tan de manera natural, ¿no? Como si se quiere, ¿no? Es que es eso. O sea, hay una diferencia fuerte y hay un efecto totalmente diferente, ¿no? Y esto no desmerece a todo el resto del cine. Estamos pensando, ¿en dónde lo estamos pensando? Y acá paro y vuelvo a lo que habitualmente es el comienzo del programa, que es, me presento. Mi nombre es Luis Frank, esto es Periferias del Cine, ¿sí? Porque no lo hice hoy. Y enfrente mío está el chino Nicolás Román en los controles, al quien le agradezco siempre que esté ahí, porque si no, este programa no tiene estructura, ¿sí? No tiene sonido, no sale nadie, no salgo yo. Así que imaginen el fuera de campo del chino, qué importante es. Así como en toda película es importante el fuera de campo. Lo pescan en la calle. ¿Cómo? Al entrevistado los agarran de la calle. Así. Es que la gente quiere saber todo el tiempo quién es el chino. Quién es Luis Frank, no importa ya. Así que bueno, chino, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, seguíamos. Retome.
¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado... En Truffaut. Bien. Y bueno, un poco era esto o sea, yo empecé a laburar con Roberto haciendo telecine, pasando material de 35 milímetros, 16, a beta, y después empecé a trabajar como camarógrafo con él, y bueno, yo tuve la suerte... Algo que te haya dicho al oído que vos decís, esto me quedó. Y, o sea, viste que siempre pasa eso. Es que un poco el ABC o sea, él filmaba con Betacam, no sé si no me olvido, si me acuerdo bien, creo que una SP tenía y una SP70. Eran unas cámaras re pesadas que para hacer un balance blanco era, o sea, vos por el viewfinder veías en blanco y negro, o sea, entonces estabas obligado a hacer un balance de blanco. Estas cámaras también hacían balance de negro. Por favor, a los oyentes están sufriendo. ¿Qué es un balance de blanco? Por favor, es una cuestión técnica que para que la cámara reconozca la imagen en el blanco como blanco, porque si no te vira a cualquier color si está mal balanceado. Bien. O sea, toda la paleta de colores ahí podría estar involucrada si está mal manejada la cuestión. Claro. Y con las cámaras viejas vos lo veías en blanco y negro. Hoy nada, lo ves todo color y ya la cámara te lo hace solo. Antes estabas obligado a hacerlo antes de cada filmación y antes de cada situación, en realidad. Pues si vos salías al exterior tenés que balancear de nuevo. Y entonces, bueno, una cuestión muy técnica. Y bueno, y volviendo al tema, habíamos arrancado de que te estaba contando un poco de dónde venía Roberto, y me fui por las ramas por el tema de la guerra. Roberto terminó siendo camarógrafo de guerra. Él estuvo laburando en Nicaragua 10 años, entre otras cosas, pero creo que eso fue como lo más... Nicaragua, de ese contexto nicaragüense en donde él trabajó, ¿alguna anécdota que merezca destacarse en relación a la promoción de las imágenes? Sí, y bien, viniendo a colación, justamente por todo lo que vos decías, ahí quería llegar, qué interesante todo eso, por lo que él me contaba. Yo nunca tuve la oportunidad de vivir, nunca estuve en una guerra, tampoco me gustaría ir como a trabajar como camarógrafo, la verdad no tengo interés, habiendo tenido la oportunidad porque me lo han ofrecido. Él, cuando estuvo en Nicaragua, él estaba con el ejército norteamericano, en contacto todo el tiempo, o sea, como cuidados por el ejército norteamericano, pero ellos tenían contactos con los sandinistas. Era como, ellos hablaban, o sea, estaban en la selva y se encontraban con la guerrilla, los entrevistaban y yo creo que hasta la guerra de Malvinas, donde tengo entendido, se respetó el lugar del periodista. ¿Cómo sería eso? A ver. Hoy, y es como siempre la Cruz Roja y la prensa era como, siempre fue respetada en una guerra, es como intocables, no se tocaban. Hoy me parece que eso cambió, sería bueno preguntarle a alguien pero entiendo que a veces no te dejan pasar de un lado al otro, o si estás de un lado o del otro te matan, o la prensa generalmente es tendenciosa, es como que estás de un lado o del otro, y como que no podés cubrir las dos partes, que hasta ese momento se podían cubrir las dos partes. Hay una cuestión entonces en lo que decís que me gustaría desarrollarlo ahora después de nuestro tema musical, pero lo dejo abierto, que sería lo siguiente. Acá se empiezan a meter las empresas entonces. Claro. Entonces, al meterse las empresas, sí, ya empieza a manejarse, manifestarse, más allá de que cada aparato de Estado tiene su relato, ¿sí? Un relato mucho más, se podría decir, deformado, que no es el del aparato de Estado en cuestión, ¿sí? De uno o de otro, sino que hay un interés extra que es empresarial, ¿sí? Que es el interés, en definitiva, con el que siempre estamos lidiando principalmente. No es ni el poder político ni nada de eso, ¿sí? Es el poder empresarial, ¿sí? A nivel universal, empresas transnacionales o empresas ¿sí? Se entiende, o nacionales ligadas a intereses foráneos, ¿sí? Pero siempre el objetivo es empresarial, ¿sí? Entonces sería interesante que desarrollemos eso.
Y para tomarnos una pausa, porque digo, hablamos en automático, yo le voy a decir algo. ¿Ustedes dirían que Matías Musa es un tipo tímido? Antes de entrar me dijo, no, yo no sé si voy a poder hablar. Habló él todo el tiempo. Es un fenómeno. Bueno, no me preparé. Esto no se preparó, imagínenlo preparado. Me saca el programa el chabón. Bueno, a ver, vamos a un tema de Fata Morgana, que es el momento de Fata Morgana más disruptivo, podría decirse, de toda la película, donde uno ve arena, la Biblia maya recitada, ¿sí? O sea, la banda Popol Vuh, ¿sí? Ahí, que está para darle forma sonora a todo, ¿sí? Pero esto es un momento en donde en la intimidad de un cuarto, ¿sí? En forma bien minimalista, se tocan un par de instrumentos y sobrevuela este tema que vamos a escuchar ahora. Im goldenen Zeitalter leben Mann und Frau in Harmonie. Jetzt zum Beispiel erscheinen sie vor der Linse der Kamera, den Tod im Auge, ein Lächeln auf der Stirn, die Hand im Spiel. Im Laufen ertüchtigen sie sich durch und durch. Auch Gewichtheben zahlt sich aus. Unvergessen aber bleibt ein Sprung vom Leuchtturm. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Atención a los amantes del teatro. Una muerte compartida te sumerge en la intriga de secretos familiares mientras reflexionamos sobre la diversidad y la aceptación. Una muerte compartida, todos los lunes 20-30 horas, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Es una cantina.
es musical. Es Piano Bar. Piano Bar. Pasá, servite algo, disfrutá del show. Piano Bar. Los domingos a las 20. En Capó. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Chino, te voy a decir algo, te voy a hacer reír. Te prometo que te vas a reír. Me acaban de decir, alguien que está mirando por YouTube en este momento, en una tele grande, me dice que es algo lindo. No se puede mentir tanto. Bueno, nos está escuchando y mirando el gran Larry Levy, ¿sí? Con su programa Nosotros los Otros, ¿sí? Superstar y Nosotros los Otros. Varios años compartiendo el aire con el amigo. Gracias, Larry, un saludo para vos. Un abrazo grande. Sigamos con la corresponsalía de guerra. Larry Levy también tendría bastante para decir acá, más allá de que él no fue corresponsal de guerra, pero conoce el paño muy bien, ¿sí? En algún momento podemos hablar con él. Bueno, Matías Musa. Sí. Continúe, por favor, en esa línea que venía trabajando. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos en este referente de tu mentor, digamos, sí, de tu mentor. En Vilashki. Vilashki, nunca me sale el nombre, pero bueno. Sí, que mira, de hecho lo estuve googleando antes de, ahora cuando tuve tu propuesta de venir al programa para hablar de esto, sí. Y no lo pude encontrar en internet, así que hay gente que evidentemente no están todos en internet, así que hay que escribirle un mail a Roberto para que pase bien la data. Y alguna foto de la tapa de los libros de él, ¿no? Para ver dónde se podría encontrar algo sobre este hombre que parece que ha sido. Porque no se encuentran esos libros. No. Aparte, un librito es como un manual de cómo hacer, no sé, televisión, documentales, como está todo reducido a muy, muy simpáticamente armado y sencillo y nada, me gustaría volver a leerlo esto. No, bueno, pero de todas formas hay algo que vos tenés incorporado y cuando yo veo, y acá vuelvo un poquitito, si me permitís, en relación a, bueno, un trabajo que estamos haciendo juntos con Matías, a tu película, a Nevada, ¿sí? Sí. Hago un paréntesis y pregunto, ¿Nevada se va a proyectar en algún lado? ¿La vamos a volver a ver? Pues la vimos en el Bafisi, sí. La vimos poquito, Nevada merece más visibilidad. Y ahora estuvo en el Bafisi itinerante hasta la semana pasada. Estuvo en Rosario, estuvo en Entre Ríos, en Paraná, en La Paz, en Gualeguay. Ha tenido varias proyecciones. ¿Y cuál fue la recepción? Muy buena. Yo lamentablemente no pude estar en todas las presentaciones, pero estuve en Rosario y me gustó porque era como totalmente otro público. Más allá de que me hayan tratado muy bien y demás, fue interesante el hecho de hablar con la gente porque era todo un público de cineclubistas. Y justamente el dueño de este lugar donde se proyectó la película, no sé si es el dueño, pero creo que es como el presidente sería, él tiene como uno de los cineclubes más antiguos de Argentina, que tiene como 60 años. ¿Te acordás el nombre del cineclub? No, pero después ahora lo buscamos y lo podemos en la próxima tanda
No hay próxima tanda, así que lo tenés que buscar ahora. Mirá lo que te digo. Lo buscamos. Lo que sí, quiero expresar algunas cuestiones al aire en relación a lo que voy tomando de lo que dice Matías, ¿no? Queda muy corto, pensar en en capturar, podríamos decir, una imagen de guerra para lo que sería un formato posterior a eso, ¿sí? ¿Qué sería? El formato en donde se va a ver la imagen, supongamos que es una fotografía, hay fotografías históricas, ¿no? De corresponsales de guerra, ¿no? No me acuerdo de qué esa foto famosa del tipo muriendo que lo agarran parado, pero Chile. Es en Chile. Claro, bueno, él era un camarógrafo argentino, ¿no? Sí, era un camarógrafo, ¿sí? Sí. Y está parado ahí todavía, sí, pero lo acaban de balear. Sí. Esa foto es muy impresionante. Es una de las fotos más famosas de las famosas corresponsalías de guerra. Pero hay una imposibilidad, y acá ya hablando desde una cuestión teórica, pero transmisible, a mi entender, lo más transmisible posible, hay algo de esa captura, de ese momento, sea foto o sea filmación. Es muy interesante esto que hablabas antes, que mencionabas antes de la dificultad de la edición en un contexto de guerra, ¿sí? En tanto y en cuanto es la inminencia del momento, ¿sí? Entonces eso es una sustancia pura de ese momento, ¿sí? Tiene una... sí, esta necesidad de inmediatez que tienen que tener las cosas, ¿no? Sí, desde el concepto, desde la idea, sí, lo planteamos desde la necesidad de inmediatez, pero cuando eso se da a percibir, la imagen esa es única, porque hay algo que ya está planteado en la imagen de la inminencia del momento, ¿sí? En, la falta de traveling, de un traveling derechito, eso ya no puede ser un traveling, ¿sí? Claro. No puede estar montado en un carro. Ahí importa la emoción, ¿no? Claro. Un traveling, háganse una idea, oyentes, para quienes no lo saben, es una línea recta, la cámara desplazándose en línea recta. Impensable, es un tipo corriendo el que está filmando, es un tipo que se está acomodando todo el tiempo, es un cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano y la máquina, ahí, o sea, uno deja en evidencia al otro en ese concepto de cámara, ¿sí? Sí. Entonces eso es una producción absolutamente, o sea... si bien no hay nada químicamente puro, no existe en absoluto, pero hay algo ahí, que tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué otros aspectos, podemos pensar para vos de eso, ¿no? Tenés eso, ¿no? Como sustancia. En relación a lo que te han transmitido, y ahora vamos a ir un cachitito a los ejemplos de Nevada, porque Nevada, sí, está en la otra punta de la cuestión, en el sentido de que es un producto terminado, concebido con toda la tranquilidad que merece un producto. Es una ficción, claro. Es una ficción, todo lo que vos quieras. Pero hay algo del eco, ¿sí?, de esa historia de Matías, que me interesa pensar acá, que en el momento que viniste no pensamos en eso, ¿sí? Por eso, como hoy es el tema, y vamos justamente a la cuestión, ¿sí? Primero, antes de entrar a Nevada, ¿cómo podemos pensar esto? ¿Qué otras posibilidades tiene la cámara? ¿Se te ocurren a vos en relación a lo que has escuchado y lo que has leído en la corresponsalía de guerra? Es la pregunta más larga que hice en mi vida. No, y por dar unos ejemplos que, conocidos, ¿no? Por ejemplo, en la liberación de... los primeros campos de concentración en Polonia que entró el ejército soviético. Sí. Estas imágenes, que creo que fue en enero del año 45. Después, en abril de ese mismo año, entró el ejército norteamericano en los campos de concentraciones nazis en Alemania. Sí. Que esto hay unos documentales que son muy fuertes. Que juntos, por ejemplo, en uno de los documentales del ejército norteamericano, el ejército entra con familias alemanas completas a los campos de concentración y ellos no sabían lo que pasaba. Entraban sonriendo y después se daban vueltas, empezaban a llorar, se les cambiaba la cara, no entendían nada porque veían a la gente desnutrida. ¿Eso en qué momento de la guerra fue? Al final de la guerra, cuando se empezaron a liberar los... Con la liberación. Con la liberación. Entonces, todo ese tipo de cosas... Ahora, más allá de que la historia, según quien la cuenta, las conocemos porque había una cámara, o las conocemos del modo que las conocemos, la construimos
construimos la imagen de eso porque lo vimos a través del ojo de una cámara, ¿no? Si se quiere. Más allá de que pueda haber testimonios, columnas escritas, libros, pero las imágenes son tan, dicen todo, absolutamente todo, me parece, ¿no? Quizás, especulo, y estaría fantástico con esta especulación que yo esté totalmente equivocado, ¿sí? Sería fantástico. Que quizá hoy día, si se entrara en ese después de, ¿sí? Ese después de podría ser un durante, ¿sí? Y ese contexto podría estar mucho más naturalizado que antes. A través del tiempo, las poblaciones, y puedo pensar universalmente, más allá de que no recorrí el mundo entero, ¿sí? Muy lejos de eso, pero me animo a pensar de que se ha aleccionado y educado negativamente desde los medios de comunicación, etcétera, ¿sí? Y desde la supervivencia diaria, ¿no? Cómo nos pensamos a nosotros mismos y desde el lazo social, ¿sí? Habría que ver si hoy el horror ante eso que se ve es tal, ¿se entiende? Si es el mismo, pues yo creo que pudo haber bajado mucho en intensidad, ¿sí? Lo podemos ver cotidianamente ante muchas imágenes del horror que pueden suceder delante de nuestro, aunque no estemos en un contexto literalmente de guerra, ¿sí? Y asistimos también a sendas naturalizaciones del horror, ¿sí? Y digo, ¿se entiende? Sí, el claramente. concepto? Digo, estoy de acuerdo. Podría ser tranquilamente parte de una corresponsalía de guerra, que no lo fue, ¿sí? La imagen de alguien disparando sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una cámara de una corresponsalía de guerra. ¿Qué ha pasado después de eso? No se armó ningún quilombo como se iba a armar, ¿sí? de nuestro lado, pero pensando, ilusoriamente, de algo que ya no existe, ¿sí? En términos como lo fuimos concibiendo en la primavera alfonsinista, la democracia representativa y todo lo que la democracia representativa podría tener de noble, ¿sí? Todo el campo político se tendría que haber parado de manos en ese momento, ¿se entiende? Ese campo político, ese espectro, digamos, conformado por partidos, ¿sí? Y toda la clase política, la dirigencia, organizaciones sociales, todos los espectros, ¿sí? Tendrían que haber salido a pedir el esclarecimiento, ¿sí? de el asesinato, ¿sí? Y delante nuestro lo que tenemos es una cadena de ocultamientos y complicidades que ocurre, de la cual nos podemos enterar todos que han ido sucediendo, y la población no dice absolutamente nada. Hay algunos momentos, hay algunos, digamos, que sí aluden a la cuestión, pero establezco una dialéctica con ese horror de quien vio el campo de concentración a la salida y este momento de la hora, más allá de que el contexto es diferente, y algo ha cambiado en la subjetividad del colectivo social. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Aparte de lo que estás contando, me parece que en la mayoría de los conflictos está pasando lo mismo. Es como que se ha banalizado, ¿no? Un poco es como la gente ya no le sorprende esto, como no le produce más que... No sé si le produce tanto horror. A eso me refiero. O sea, hay como una negación de eso, claro. Hay como una relativización de eso, hay como... Sí, que se termina traduciendo en una desidia por la situación, porque cualquier cuerpo puede hacer cualquier cosa. Hay mucho descrédito porque también hay muchos medios que mienten, hay cosas armadas. Hay complicidades no, perdón, hay algo que no es correcto decirlo, pero nada, me sale decirlo en este momento. Hay complicidades con esa mentira del lado de los oyentes y televidentes también, ¿se entiende? Sí, hay un conocimiento de que te están mintiendo y quieren que esa mentira para mantener ese punto de vista se siga sosteniendo, aunque saben en el fondo que es una mentira. Exactamente, bien. Para mí es así. Sí. Es una opinión propia, personal. No, pero cómo hay imágenes que las podemos tomar, como en bruto de corresponsalía de guerra, ¿no? Aunque no estemos en contexto de guerra. Bien, hay una película que quiero mencionar antes de pasar a Nevada. Muy bien. Sí, después pasamos a Nevada, que es la película Jamás llegarán a viejos, de Peter Jackson, una gran película, no sé si la... No la vi, mira. En la cual yo escribí un texto... una de las primeras, ¿no? ¿De él? No, es de las últimas. Ah, mira, es de al las contrario. últimas.
Es un documental sobre precisamente esto que mencionaba antes, los reclutados en la Primera Guerra Mundial. Y yo escribí un texto que lo pueden encontrar, si alguien lo quiere buscar, en internet, en Hacerse la Crítica, en la página, un tratado sobre la alienación, firmado por mí, ¿sí? Jamás llegarán a viejos, un tratado sobre la alienación, ¿sí? Entonces, yo arranco diciendo esto de que el concepto de patria está naturalizado y no problematizado, ¿sí? Entonces ahí está el germen, la raíz de la cuestión. Entonces, voy a esto, pensando en términos de patria, ¿sí? Así como el gran concepto que se esgrime y a veces no se sabe o se esgrime tan apresuradamente que se pierden esos alcances de su sentido, ¿no? El concepto de pueblo, el concepto de lo político y los conceptos de lo político y la política, ¿sí? Que en una película, en el caso de Nevada, una película narrativa, se llevan a la dimensión de un plano general, ¿sí? Que de esa matriz tuya en relación, o sea, que vos tomás en relación a las cámaras de guerra, ¿sí? de las corresponsalías de guerra, hay en Nevada. ¿Sí? Porque yo encuentro algunos vectores interesantes en, pues, podríamos decir, la mostración del contexto. Y bueno, justamente la primera imagen de la película es la única parte documental que tiene la película, que es la parte del incendio. Así es. Eso es estrictamente documental. Eso es estrictamente documental. Fue un regalo que tuvimos, que supimos aprovechar. Alguien quemó la casa. Sí, no se supo quién, pero había una casa. Hay un anónimo que quemó la casa. Hay un anónimo que quemó la casa. Con él adentro, con ella adentro. Por suerte no había nadie adentro, era una casa no abandonada, pero una casa de alguien, su casa de campo, su dacha. Y bueno, y justo viene el nene, el actor de la peli, y nos dice, se está incendiando una casa, qué sé yo. Entonces, bueno, lo agarré el camarógrafo y a la actriz principal y digo, chicos, ¡ya! Vamos ya para allá, esto hay que filmarlo, después vemos cómo lo usamos. Y bueno, y al final valió la pena porque cambió toda la película eso. O sea, es algo que después se armó el resto en torno a eso, ¿no? Es como fue una de las líneas narrativas de la peli. Y eso fue estrictamente documental. Pero eso, esa idea, esa parte, ¿no? de la película, ¿no? No esa parte, no lo que filmaron, sino la idea que surge a partir de eso. Digo, repito, está formulada medio desprolijamente la pregunta, pero se me ocurre así. ¿Es formulada realmente a partir de eso o había algo que yo estabas pensando? No, es formulado a partir de eso. Eso es lo interesante. Sí. Un hecho, no, y después la inminencia de un momento promueve una modificación en la estructura que uno tenía pensada. Sí, y después yo tengo el ejercicio de ir y filmar lo que pasa y de no perder el momento, porque mi vida es eso, ¿no? Como soy un camarógrafo de noticias, documentales, y bueno, generalmente muchas cosas son... Debes tener cada chusmerío ahí. Sí, olvídate. No vamos a preguntar nada porque este programa es un programa, se piensa un programa serio. Necesitarías 85 programas más para... No, pero eso es lo más... Las notas de color, ¿sabes? Sí, hacemos un desastre acá. Sí. Bueno, pero no vamos a preguntar nada de ninguna intimidad. Bueno, pregunta entonces, avancemos sobre Nevada. En el resultado final de Nevada tenemos ese momento, ¿sí? Que es ese momento documental. ¿Y en el resto de Nevada hay algo? Por eso digo, yo voy hacia ahí. Y en el resto de Nevada, en ese sentido, habíamos hecho algunas cosas que quedaron afuera, finalmente, de la película. O si se quiere, no sé si te recordás, bueno, para el que no vio la película, obviamente... Es complicado de entender, pero hay una partecita en el mercado que ella va a comprar leche. Sí. Ahí hay como otra parte documental, que hay unas señoras hablando, que eso son cosas como robadas, si se quiere, ¿no? Claro, me acuerdo, sí, por supuesto. Y después fuera de eso... Pero acá, ¿eso de documental qué? O sea, como el ambiente, la ambientación, Claro, ahí no hay una reconstrucción. Es como el establishing shot que te decía. Es como, feria,
un cutaway es esta mujer hablando por teléfono con vaya a saber quién, con un proveedor que le está comprando, no sé, naranjas, y eso no está dentro del guión. Eso fue como una... bueno, entonces en ese aspecto es como la primera escena, y después hay eso. Después creo que no... más allá de mi concepto en general de cómo filmar, que está moldeado a mi formación, ¿no? Permitime avanzar un cachito más, porque yo me refería, disculpame te interrumpa en esto, ¿no? Porque para mí es importante. Inevitablemente, vos para la película, no podés, o sea, vos y cualquier cineasta que filme material de estas características, no puede evitar pensar en un contexto político determinado. ¿Sí? Un contexto político determinado, no, o sea, no necesariamente fechado, sino más o menos, digamos, epocal. Entonces, digo, pienso en momentos, ¿no? Momentos de vestuario, ¿sí? Momentos de, por ejemplo, vínculos, ¿sí? ¿Cómo están establecidos los vínculos? A mí me habla de un contexto, me habla de una época, me habla de una cultura. Inevitablemente eso me va a remitir a algo más amplio del orden del plano general, que no puede ser sino político, ¿sí? Entonces, eso de algún modo es hijo, lo pienso yo así, de esas cámaras de la corresponsalía, ¿sí? Entonces, extensivamente a la película lo llevo eso, más allá de los momentos que son estrictamente documentales. ¿Se entiende la cuestión? Sí. Sí, en ese sentido la película, bueno, justamente donde filmamos es un lugar en Rusia, como que se ha quedado en el tiempo, ¿no? En ese sentido. Es como ver una película soviética, pero con la gente usando celulares. Es como raro, ¿no? Porque cómo se visten, es como la arquitectura, el lugar y los colores de todas las cosas. Viste que el celular, o sea, en las películas, a mí me pasa, es como violento. Sí. Sí, yo creo que si esta película... Sí. Yo creo que si a esta película le sacáramos el celular y la tele que se ve en un momento y la computadora, creo que tranquilamente podría pasar por una película, no sé, filmada... rural en la época soviética. Absolutamente. Pero digo, entonces, vos me decís, sacamos eso, ¿no? Está bien, la tele a lo mejor, pero... ¿Hay algo en donde podemos pensar en un estancamiento en el tiempo en determinadas regiones del mundo? O sea, pero totalmente. No, pero por ejemplo en esa región, en determinadas regiones. Sí. Totalmente, sí. Hay algo que, digamos, hay una cultura, como cultura, ¿no? No como imposición. Se instaló y hay una comodidad en eso. Sí, me parece que hay como... Ojo que no estoy pensando en términos evolutivos, no estoy defendiendo lo evolutivo. No, y es interesante, es interesante porque ahí es como se siente como hay como una nostalgia de eso, ¿no? Bien. O ahí yo me doy cuenta cuando viene gente de Moscú a ese lugar y es como es algo que se observa, ¿no? Como esa nostalgia, porque ya Moscú es muy moderno, es como tiene toda esta mezcla de moderno, soviético, Asia, Europa, y como una mezcla es realmente una cosa impresionante. Pero cuando uno sale de eso, es como que entra en otra época, ¿no? Por lo menos en donde logramos filmar la película, donde filmamos la película es así. Y que a mí me encanta, ¿no? Es como pasa acá en Argentina en algunos lugares. Es como estos lugares que son medios setentosos o ochentosos, o no sé si a vos te pasa. Sí, por supuesto. Que a mí me encanta esta Pero sensación. tiene que ser de una forma, o sea, como la tuya, o desde una cierta corresponsalía, no de guerra, claro. ¿no? pero sí, digamos, desde esa zona artesanal interesante como... ¿cómo se llama este muchacho que terminó matándose en las vías, en el tren? Ahora no me puedo acordar el nombre. Un genio realmente, que filmaba la nocturnidad. No sé, mira. No, pero es muy conocido. Ahora no me puedo acordar el nombre. Bueno, ya me lo voy a acordar para la próxima. Ya me voy a acordar. Bueno, ¿la has pasado bien, Matías Musa? Fantástico. Bueno, fantástico, acá nosotros también. Y para matizar ahora, después de hablar de contextos de guerra, etcétera, etcétera, viene un programa con poesía, canciones, ¿sí?
llamado Clave de Fa, y ahí relajamos. O sea, en Radio Caput hacemos esto, vamos matizando, ¿sí? Mucha información y después matizamos, ¿sí? Con una tarde que lo merece realmente porque es una tarde de sol, ¿sí? Entonces, Chino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias como siempre. Chino. Ya viene, acá te agradecemos ambos, ya viene Clave de Fa. Esto fue Periferias del Cine, nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui